Todos los días se la pasan peleando como perros y gatos se odian. Yo quiero que ellos se separen por eso. ¿Y ellos pelean? Sí. Que me saca de quicio bestia normal. Todos los días, doctora. Esto es una familia normal y corriente, ¿se dan cuenta? Mi hijo lo pierdo por un infarto masivo. Qué bueno. Ese fue el hombre que me supo dar donde era. Mi hijo se infartó por culpa de él. Y quise meter Sí, las quisiste cenizas de mi calmarte, mira lo que esposo quieres hacer. en un pene de vidrio, el cual yo puedo seguir disfrutando de él. ¿Te parece un poquito morboso eso? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito acaso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El político y pensador hindú Mahatma Gandhi dijo: me opongo a la violencia porque el mal que causa es permanente. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. No nos queda otra que recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. La situación está terrible. En cualquier momento la bomba va a estallar y la tragedia es inevitable. Ahora resulta que el problema somos nosotros. ¡Qué belleza! Buenas tardes, Buenas y tardes. bienvenidos. Luigi, tú eres el demandante de este caso. Estás demandando a Tony y Susana, que son tus padres. Correcto. Buenas Ok. tardes, doctora Paul. Buenas tardes. Explícame por qué estás demandándolos y qué vienes a pedir para resolver este conflicto. Bueno, doctora, estas personas que están aquí son mis padres. Yo vengo aquí porque estoy desesperado, porque ellos son una pareja muy violenta. Todos los días se insultan, se dicen groserías, vieja c***. Yo traje un video a producción para que lo chequearan sobre la pelea que tienen diariamente. Pero espérate un momento, espérate un momento. Esperen un momento usted. Estos son tus padres. Correcto. Son adultos. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 40 años. 40 años, Sí. doctora. Y tú vienes aquí porque ellos... Doctora, se la pasan peleando y para colmo de males, mi hija de 4 años vive con ellos. Y se está creando en ese clima de violencia. Y tú dices todos los días groserías, vieja c***, viejo verde y eso. ¿Y por qué tu hija vive con ellos? Porque él es un descarado. Por eso que la niña está con nosotros, porque él es un sinvergüenza, un descarado. Ajá. Esa es mi mamá. ¿Cómo se expresa de mí? ¿Qué No, tú ¿cómo crees? voy a expresar, doctora? ¿Cómo me voy a es una expresar si él es vergüenza una para la familia. Yo vergüenza? tengo violencia, No, doctora. que yo me estoy preguntando aquí, porque yo lo que estoy viendo aquí es esto. Ustedes llevan 40 años de casado. Ustedes son personas de edad. ¿Y quién es el Ustedes otro? no han venido aquí a pelear. Ustedes no se están separando. No. Él viene aquí porque la hija de él vive con ustedes. Correcto, pero yo exijo que se separen, doctora. Es que no pueden vivir juntos. Aquí tengo un Doctora, guardia. Tú vienes a perdón, exigir que perdón, tus doctora. padres se separen. Doctora, pero perdone, eso es perdone, un doctora. descaro, eso es un descaro, eso no puede ser. Doctora, Eso no puede ser, doctora. permiso. Pregúntele por qué la niña vive con nosotros. Porque no vive Porque es un contigo la niña. marihuanero, Doctora, doctora. tengo problemas de adicción de drogas, o sea, como tal, cuando deportaron a la mamá de mi niña. Es un irresponsable, doctora. Pero ¿me puedes dejar hablar a mi padre? un por favor? Ok, irresponsable. espérense un momento, déjenme que hable a ver. Ok, yo caí en una depresión como tal, a la mamá la deportaron, a los meses ellos fueron allá, porque o sea, las condiciones con que la tenían no eran la más razonable, entonces se hicieron cargo de mi hija como tal. No es cierto, Tú eres doctora, una no es vergüenza así, para la no es así. familia. Pero te das cuenta No cómo es se expresan de así, mí, no puede te ser. das no es cuenta, así, te das cuenta. no es Yo así, tengo doctora. problemas, Son estoy cuentos tratando de que salir. dicen, pero no es así. expresando de ti Ah. porque yo me estaría expresando hasta casi peor. Pero doctora, ¿qué hago? Póngase mis zapatos, doctora. ¿De O sea, la qué? vida no es ¿Pero en qué fácil, la zapatos vida me voy a está poner? Si tú como eres un tal. hombre entero que puede Claro, estar criando doctora, a pero tu hija. sufro, te estás tratando de salir ese hueco que es la droga, que no se lo sé ni a mi perro. Entonces vienes a señalar a tus padres. Sí, el Pero es que hueco, se la pasan doctora, peleando, perdón, doctora. doctora. El hueco que él quiso estar por Claro. chupón,
por su propia... marihuanero, Claro. por Ok, pero no me irresponsable juzgue, y por mamá. vago, porque vive todo el Pero- tiempo acostado en un Pero mueble. mamá, papá, pero Ok. hay que buscarle, o sea, Ok, el un punto es momento. que yo quiero que Ok. se separan porque es una pareja muy violenta, doctora. Aquí está la evidencia, el warning de un ¿Quién vecino. es él, doctora, para decir si somos ok, violentos o doctora, que nos verifica separemos? ahí. Eres la vergüenza de nosotros. Tremenda familia, Ajá, venga, te entonces quiero aquí hay un agradecer. warning de conducta inapropiada. Vamos a ver la evidencia que trae el señor director, por favor. ¿Te das cuenta? Eso- Asqueroso. Más bien con lo mismo, chicos. Me tienes harto. ¿Hasta cuándo te voy a Quédate tranquila. Ya. Quédate tranquila. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es diariamente, doctora. Y mi hija de 4 años se cría en ese clima de Mire, violencia. doctora, nosotros hicimos un gran esfuerzo, emigramos. Espérese. Deje que él termine y después ustedes me van a Ok. hablar. ¿Qué más? Doctora, eso siempre ha sido así, desde chamito. Yo me acuerdo, nosotros vinimos a Venezuela. A mí me avergonzaba traer los panas de high school porque ellos siempre se la pasaban peleando. Cualquier estúpido vería. Yo voy viendo que la cosa se está No sea poniendo falta de respeto. más. Pero ¿me puedes hablar, papá, por favor? eso no, pero eso Siempre no. me estás aposigando eso. Yo veo que la cosa empeora porque yo hace 3 semanas yo fui a visitar a mi hija, a llevarle un regalito. Cuando veo a mi mamá con el ojo morado. Oye, aquí está pasando algo Respeta como más a tu tal. mamá, respeta más a tu Entonces, mamá, porque eso- Después, otro día voy, mi papá con el brazo y dice, oye, qué casualidad. Pero ¿Y le bueno. tomaste una pregunté. foto a tu mamá con el ojo morado? Sí, yo tengo una foto. ¿La trajiste? Ajá, ahí está, yo se la de ¿Dónde producción. está A la ver, foto señor esa? director. Y eso es la que hizo tomar, ojo. Ok. ¿Por qué no se mira en sus zapatos primero, doctora, y tiene que estarme sacándome foto a mí? Yo sé, doctora, que yo cometí errores y yo sigo, o sea, con dependiente, Mire, como tal. doctora, Yo no soy un santo. Yo le voy a decir a usted Pero- la historia, cómo este muchacho llegó a lo que llegó. Nosotros lo trajimos de Venezuela, lo incorporamos a High School aquí, porque somos padres que queremos lo mejor para él. Es cierto, pero doctora, es lamentablemente cayó en lo peor. Yo Todo lo lo que admito, lo pero dije- estoy lo que recuperando, nosotros papá. le previmos, no lo hizo. Marihuanero, gente Pero soy fumando tu hijo, cigarros, papá, igual que soy tu gente hijo. alcohol. Cállate. Déjame Porque, hablar, Pepe, ya, papá. pero Cállate, ok, está sí. hablando tu ¿Qué papá. pasó? Ah. Y para colmo de males, se consigue una noviecita, una joyita de la corona igual a él. Marihuanera Sí, igualito pero que vete, pero doctora. vea cómo se De pasa tal su hijo. manera, Para ve- bien, para mal. ¿Qué ve te la parece? edad que tenemos Cállate. nosotros. A las Respeta. 4 de la mañana me llaman a mí porque los señoritos estos tienen un accidente. Estaba lloviendo y estaban drogados con marihuana y quién sabe qué más. Bueno, Cuando yo supuestamente... llegué- Aguanten ahí, que tengo que hacer un corto receso. A la vuelta retomamos esta historia de donde me la están contando. Regresamos inmediatamente. Le dedico el 100% a la nieta. Tú necesitas Yo atención. necesito Sí, atención. doctora, pero es lo que quiere la doctora, Rochelita. Después de 40 años todavía tienen esa No, energía. ella lo que quiere es que me comente. Y eso no puede ser todos los días, doctora, y yo tengo que dedicarme a la niña. Caso cerrado. Sin una solución para algo que es, Doctora, es pero de él, quieren que es prevenir una su- tragedia, doctora. Todos los días se la pasan peleando como perros y gatos se odian. Yo quiero que ellos se No separen es por tu eso. problema, Doctora, ese problema ya- es ya de conozco nosotros. dos Respeto por la